del capítulo 11 de nuestras confesiones. Dice el último párrafo: la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Este es el final de nuestro capítulo 11, en el que hemos hablado de la justificación, y hasta ahora hemos visto en el primer párrafo la definición de la justificación. Después vimos en el segundo párrafo cuál era el instrumento de la justificación, que es la fe. Después vimos la causa de la justificación, que es la pura gracia de Dios. Después vimos en el párrafo 4 cómo fue ejecutada esta justificación en el tiempo. Y en el párrafo anterior vimos el tema del pecado después de la justificación, cómo trata Dios el pecado en los que han sido justificados. Y en esta ocasión, por así decirlo, vamos a hablar de la inmutabilidad de la justificación, o en pocas palabras, que esta justificación de la que hemos venido hablando es en todos estos sentidos, como dice la confesión, una y la misma, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Posiblemente la mayoría de nosotros que estamos aquí, si no es que todos, en algún momento hemos llegado a hacernos la pregunta, después de estudiar la Biblia y de conocer un poco de las Escrituras. Posiblemente llegó el día en el que nos preguntamos, ¿y cómo era la salvación para los hombres del Antiguo Testamento? Porque para nuestro contexto particular, nosotros miramos hacia la cruz de Cristo, hacia atrás, hacia un evento histórico que ya ocurrió y que ya es una realidad. Cuando alguien en nuestros días escucha el Evangelio, escucha cosas concretas de lo que ocurrió y de cómo Cristo vino a salvarnos. Pero cómo era en el Antiguo Testamento, cuando ellos no tenían ningún hecho histórico al cual apelar. Y, y entendemos, hermanos, que fuimos justificados por la fe en lo que ya hizo Cristo, pero si pensamos en personajes como Abraham o Moisés o David, podemos preguntarnos, ¿y cómo es que ellos pudieron ser salvos? Si Cristo todavía no había sido encarnado y todavía no había muerto por sus pecados o para pagar sus pecados. Entonces, nuestra confesión nos da una respuesta muy breve y concisa, que es la que acabamos de leer. La justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue en todos estos sentidos una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. O sea, en pocas palabras, nos está diciendo la confesión que la manera en la que fueron justificados en el Antiguo Testamento es, es una y la misma con la manera en la que somos justificados. Y si recordamos que lo que hemos venido estudiando hasta este punto es que la justificación es una declaración legal en la que la justicia de Cristo es imputada por medio de la fe para que el pecador el pecador que cree en él y se arrepiente sea declarado justo. Entonces es fácil entender de lo que estamos hablando, es decir, la justificación siempre ha sido la misma. Es una declaración legal de parte de Dios para declarar justos a los que creen en Cristo y en su justicia y se arrepienten. O sea, que no debería costarnos tanto trabajo entender que David y Abraham y Moisés y los hombres que fueron salvos en el Antiguo Testamento fueron justificados por la fe en Cristo, porque pusieron su fe en el Cristo que iba a redimirlos, aunque todavía no había ningún hecho histórico al que pudieran apuntar o del cual pudieran depender para eso. Entonces, lo que sí sabemos es que Cristo
hizo todo lo necesario y había revelado lo suficiente como para que cualquiera que creyera en Él, ya sea antes de su encarnación o después, pudieran venir a Él y pudieran ser salvos. Así que eh, en el caso de estos hombres que vivieron antes de la encarnación de Cristo, ellos fueron justificados por poner su fe en la promesa y la esperanza de que Cristo habría de venir para salvarlos. Pero a veces la realidad es que para algunos no es tan fácil comprender cómo es que ocurre esto. Y creo que a veces nosotros mismos podemos tener una concepción que es un poco imprecisa acerca de la luz y la revelación que tenían los hombres del Antiguo Testamento. Nosotros entendemos correctamente que después del Nuevo Testamento la luz de la revelación es mucho más clara, es mucho más precisa, es algo más concreto. Entendemos que la luz de la revelación después del Nuevo Testamento es ciertamente mayor y es más grande que la que tenían en el Antiguo Testamento. Y el problema que podemos tener nosotros es que a veces podemos pensar que la luz que había antes del Evangelio o antes del Nuevo Testamento era menor de la que en realidad tenían. Ese es algo que puede ocurrir, que puede ocurrirnos. Pero lo que yo quiero que veamos en esta tarde es que en realidad los hombres del Antiguo Testamento, aunque no tenían la misma revelación y la misma claridad que nosotros tenemos, tenían una luz que era mucho más clara de la que nosotros pensamos. Y quiero que veamos juntos algunos ejemplos de cómo esto pasó. Primero vamos a leer en Hebreos 1, del 1 al 2, si me acompañan en sus Biblias para leer primer capítulo de Hebreos, en los 2 primeros versículos. Dice la Escritura: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Es decir, este pasaje nos da testimonio de que Dios se reveló a los hombres muchas veces y de muchas maneras. Eso es en contraste con lo que nosotros experimentamos ahora. Nosotros sabemos, y es algo que no cuestionamos, que para nosotros no hay nuevas revelaciones. No hay nadie que pueda decir, es que Dios me reveló esto en un sueño o algo parecido. Entonces, en nuestra perspectiva, no hay muchas maneras de acceder a la revelación de Dios, solo tenemos las Escrituras y sabemos que las Escrituras el canon de las Escrituras está cerrado, perdón. Y, y en ese sentido creo que a veces menospreciamos o minimizamos la luz que tenían los hombres del Antiguo Testamento, figuras como Abraham, Moisés o David. Porque para nosotros es indiscutible que la revelación ya no ocurre, revelación nueva en nuestros días, ya no hay profetas como había antes. Pero las personas que vivieron antes de que el canon de la Escritura estuviera cerrado, conocieron diferentes formas de revelación que nosotros no conocimos. Y muchos de los detalles y las verdades que ellos escucharon o conocieron no quedaron registrados totalmente en las Escrituras. Entonces, eso no quiere decir que lo que ellos escucharon, que las verdades que ellos escucharon por no estar en la Biblia no son ciertas. O no quiere decir tampoco que
porque no están esas verdades que ellos conocieron en nuestra Biblia está incompleta. Nosotros ya en el primer capítulo de la confesión vimos que la revelación es completa, que lo que está revelado y que lo que Dios quiso revelar, lo que Dios quiso preservar es suficiente y es lo único necesario para venir a Cristo y conocerlo. Entonces, nosotros podemos tener plena certeza de que Dios quiso preservar lo que Él quiso preservar y que nos ha llegado a nosotros en la Biblia lo que Dios quiso que nosotros tuviéramos. Y no necesitamos añadirle ni quitarle nada. Pero lo que quiero resaltar aquí, el punto importante es que aunque haya verdades que no se registraron, es cierto que Dios les habló a ellos de muchas veces y de muchas maneras. Y eso significa que ellos podrían saber más de lo que nosotros pensamos o llegamos a pensar, es que a lo mejor, ¿cómo supieron esto? ¿Cómo creyeron en Él si ellos no sabían esto o esto? No sabemos con certeza qué tanta claridad tenían, porque ellos conocieron la revelación de una manera distinta a la que nosotros tenemos acceso ahora. Entonces quiero que veamos cómo hay ejemplos de que ellos sabían más de lo que está registrado en las Escrituras. Por ejemplo, si vamos a... Ay, no apunté la cita exacta. No apunté la cita exacta, perdón, hermanos. El versículo dice así: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Entonces le dijeron los judíos: ¿Aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Me parece que es Juan 8, si alguien me ayuda a confirmar. Ajá, Juan 8, 56 y 57 dice, el Señor Jesús dice: Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Y ahí nosotros nos preguntamos, ¿cómo vio Abraham el día de Jesús? ¿O qué es lo que exactamente vio? ¿O en qué pasaje exacto de las Escrituras dice literalmente que Abraham vio el día de Jesús? Entre Cristo y Abraham había más o menos una distancia de 2000 años. Por eso los fariseos le dicen, tú no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Entonces, lo que Abraham había visto, lo que sabemos que él vio por la fe, es que había una simiente prometida y que esa simiente traería redención, y eso fue lo que le fue contado a él por justicia. Por ejemplo, también en Hechos 2, del 25 al 28, vemos cómo el apóstol Pedro está explicando que David, 1000 años antes de Cristo, había hablado de la resurrección. Pedro interpreta el Salmo 16:10 diciendo que David estaba hablando de la resurrección de Jesús cuando dijo, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. David había visto la resurrección del Señor Jesucristo y es algo que él tenía con claridad en su corazón y en su mente. Salmo 16, versículo 10. También el apóstol Juan nos dice que Isaías vio la gloria de Cristo cuando dice, Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. Isaías, ese es Juan 12:41. Isaías vio según el apóstol el apóstol Juan, Isaías vio la gloria de Cristo. Y podríamos seguir citando ejemplos, hermanos, si tan solo nos detuviéramos a leer con calma Hebreos 11, por ejemplo, donde vemos a hombres que por la fe en Cristo hicieron proezas,
O el caso particular de Moisés, que tuvo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Moisés menospreció las riquezas de Egipto porque estaba dispuesto a padecer el vituperio de Cristo. Eso nos da un ejemplo. Esos y más ejemplos nos dan una claridad de que ellos tenían una revelación eh, por lo menos mayor de la que pudiéramos imaginarnos. No solamente los versículos que tenemos en las Escrituras, sino que ellos entendieron cosas, aunque no tan claras como nosotros, y aunque no tan claras como cuando Cristo se encarnó, tenían algo que era lo suficientemente claro como para que pudieran poner su confianza en Él y arrepentirse y ser justificados. Por eso la confesión dice que la justificación en todos estos sentidos es una y la misma, tanto para el Antiguo Testamento como para el Nuevo Testamento. Si no fuera así, hermanos, tendríamos que decir que hay dos justificaciones, una, una por la fe y otra por las obras, y ninguno de nosotros diría eso. Entonces, este tema podría extenderse más, y de hecho la confesión lo aborda en otros párrafos, en los que, por ejemplo, menciona en el capítulo 7, párrafo 3, que el Evangelio le fue revelado en primer lugar a Adán, haciendo referencia a Génesis 3:15. Es decir, Adán en Génesis 3:15 recibió lo que se llama el protoevangelio. Él tenía una revelación de Cristo en ese protoevangelio, en esa simiente de la mujer que aplastaría. ¿Sí, hermano? Párrafo 7, capítulo 7, párrafo 3. Y de ahí en adelante, después de que Abraham recibió esta promesa, los hombres ya tenían la luz del Evangelio, aunque no con la misma claridad que nosotros, pero ya había una revelación de Cristo y su obra redentora. Y la confesión también va a desarrollar este tema en el capítulo 20, en el párrafo 1, y en el capítulo 21, en el párrafo 1 también. Pero este párrafo en particular solo se limita a decir que la justificación es una y la misma, y ya vimos que eso es posible porque antes de la encarnación de Cristo había suficientes elementos para poner su fe en la redención de Cristo. ¿Hasta aquí vamos bien, hermanos? Entonces, nuestra confesión, además de esto, respalda esto que está enseñando por medio de dos pasajes, que son, ahí lo pueden ver en sus confesiones, Gálatas 3:9 y Romanos 4:22 al 24. Vamos a leer un poco más del contexto de esos pasajes. Gálatas 3:9 y Romanos 4:22 al 24. En Gálatas 3, desde el versículo 6, hermanos, si tienen sus Biblias pueden seguirme, dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham. Aquí es interesante notar cómo este pasaje está dándonos a entender que la justificación era la misma para Abraham como para los que creen en Cristo. Él dice, primero que nada, que Abraham creyó y le fue contado por justicia. Y dice que la Escritura, previendo que
que los gentiles también iban a creer igual que Abraham, iban a poner su fe igual que Abraham, le dijo que en él serían benditas todas las naciones. O sea, esto que Abraham había experimentado, esta justificación por fe, iba a ser la misma para sus descendientes en la carne como para los que creyeran igual que él y pusieran su fe igual que él. Por eso él es puesto como el padre de los que creen, o como somos bendecidos en él porque hemos creído igual que él. O sea, en este sentido, este pasaje nos está presentando a Abraham como si fuera el ejemplo por excelencia de la justificación por fe. Así como Abraham creyó, las personas después de él iban a creer, iban a ser justificados. Y después, el segundo texto de prueba que nos da nuestra confesión es Romanos 4 del 20. Pensé que habían dicho algo. Romanos 4, 22 al 24. Dice, voy a leer desde el versículo 16 de Romanos. Dice, por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros, como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes, delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos, y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad es la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. En esencia, en estos dos pasajes, en Gálatas 4 en Gálatas 3 y en Romanos 4, Pablo está considerando en primer lugar a Abraham eh, como, como el ejemplo, el ejemplo a seguir, el máximo ejemplo, ¿no? Un ejemplo o el modelo del cual podemos aprender que es la justificación por fe. Está considerando que Abraham es el padre de muchos, porque así como él creyó, todos los demás que creen igual que él son justificados como él fue justificado. También Pablo considera que la promesa que Abraham tenía incluía el Evangelio, es decir, lo que necesitamos creer para ser justificados es el Evangelio, y la promesa que Abraham creyó tenía incluido el Evangelio. Por lo tanto, Abraham pudo haber sido justificado por la fe, porque la promesa que él tenía estaba cubierta con el Evangelio. Por eso dice, y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó a Jesús de los muertos, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La promesa que Abraham creyó y que justificó a Abraham incluía el Evangelio. Así que Abraham es verdad que no tenía la misma luz que nosotros tenemos, pero él creía en un hijo prometido. Él creía que tenía que haber una batalla muy grande para poder heredar la tierra prometida.
y creía que la simiente prometida iba a vencer a sus enemigos, iba a dar la tierra prometida, iba a traer redención. Así que, por último, estos pasajes, a la luz de lo que Pablo enseña, nos enseñan que lo mismo que hizo Abraham, que es creer en el Evangelio, es lo mismo que nosotros hacemos, que hacen todos los que creen en Jesucristo, ponen su fe en Él, se arrepienten y son justificados. Entonces, a eso es a lo que se refiere nuestra confesión cuando dice la justificación de los creyentes bajo el Antiguo Testamento fue, en todos estos sentidos, una y la misma que la justificación de los creyentes bajo el Nuevo Testamento. Así que, en términos prácticos, hermanos, esta verdad puede llevarnos a darle en primer lugar la gloria a Cristo, que es el mismo hoy y por los siglos y que nunca cambia. Y así como Él nunca cambia, la manera en la que Él salva y justifica a los creyentes tampoco puede cambiar. Así que meditemos en que Él es el único medio para nuestra justificación y gocémonos y alegrémonos en lo que Él ya ha hecho para salvarnos y en lo que seguirá haciendo para todos los que crean en Él y se arrepientan. Amén, hermanos. No sé si tengan alguna duda. Exacto, ellos eh, tenían un entendimiento del Evangelio. Abel era creyente y creyó en Cristo y ofreció un sacrificio. eh, y todo eso era por la revelación que ellos tenían que no está detallada en las escrituras, pero ellos sí tenían claridad de muchas cosas. Ujú. Exacto. O sea, la promesa desde Adán, dice la confesión que Adán recibió el Evangelio. Él fue el primero en recibir el Evangelio cuando escuchó la promesa. Y de ahí toda su posteridad tenía manera de acceder a ese Evangelio, ¿no? O sea, no dudamos que Adán tuvo que haberles explicado eso a sus hijos y sus hijos sabían que iba a haber un Salvador, un Redentor. Sí, hermana. Y capítulo 20, párrafo 1 y capítulo 21, párrafo 1. Y el que el hermano citó de el capítulo 8, párrafo 6. ¿Alguien más, hermanos? Sí, hermano. Ujú.
Así es. Sí, hermana. Sí. Bueno, hermanos, vamos a terminar con una oración, si me acompañan. Amado Señor, te agradecemos por la justificación que tenemos en Cristo. Gracias por la fe que nos has dado. Gracias porque has salvado y sigues salvando, Señor. Te pedimos que sigas obrando entre nosotros, entre nuestros hijos, nuestros familiares y nuestros conocidos y amigos, y que tú te compadezcas y muestres a Cristo para la salvación, Señor. Gracias por estas verdades y ayúdanos a alimentarnos de ellas y a estar firmes en ellas, Señor. En nombre de Jesús. Amén.